Hoy empezamos directamente con el análisis del cuarto capítulo del segundo tomo sobre Shin en Qigong, un texto que se centra exclusivamente en la naturaleza, evolución y movimiento del Qi Hunyuan en el ser humano. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, porque la exposición teórica sobre la distribución del Qi y la trinidad de Jing, Qi y Shen requiere un anclaje experiencial para evitar que el material se perciba como puramente académico. Totalmente de acuerdo. Ese es el primer gran escollo. A ver, la debilidad evidente en nada más empezar es que el texto describe este mapa interno desde una perspectiva, inmensamente abstracta. Sí, demasiado teórica. Exacto. O sea, el autor nos detalla de forma exhaustiva y muy anatómica los 3 centros de concentración del Qi. Nos dice que el ombligo es para la forma, el pecho para el Qi y el centro de la cabeza para el espíritu, el Ji Yuan Ti. La estructura conceptual está ahí, claro. En puro concepto. Ese es el problema. El lector, que al fin y al cabo es un practicante, no tiene ninguna herramienta en estas páginas para verificar esta información en su propio cuerpo. Se asume, de forma bastante optimista, que va a comprender la condensación del Qi de manera puramente intelectual. Claro, y leer esta sección tal como está redactada es como leer un manual sobre el mecanismo de los engranajes de una bicicleta, la tensión de la cadena y todo eso, sin que nadie te explique qué se siente al pedalear. Tienes la teoría en la cabeza, pero te falta la sensación física. Fíjate que esa analogía da en el clavo. Te falta la experiencia empírica. Por eso la sugerencia aquí es integrar breves marcadores somáticos, es decir, directrices de percepción interna cada vez que se defina uno de estos conceptos anatómico-energéticos. Marcadores somáticos, vale. Sí, hay que conectar la teoría directamente con la propiocepción del practicante. Si no, corremos el riesgo de que la energía se quede solo en la cabeza. Vale, me gusta la idea, pero vamos a lo concreto. ¿Cómo aplicamos esto al texto para que el autor pueda revisarlo? Pues mira, te pongo un par de ejemplos muy claros. Cuando el manuscrito menciona el Shenji Qiao, que es el centro de la cabeza, en lugar de dar solo la ubicación anatómica, el texto puede sugerir al lector que haga una pausa. Ah, una pausa activa. Eso es, sugerirle que pronuncie mentalmente la palabra Shenji y que note cómo se activa una sutil vibración o sensibilidad justo ahí, en el centro del cráneo. Claro, usar la propia palabra como un disparador físico. Exacto. Y para los centros inferiores igual. Al explicar cómo el Qi se condensa en la región lumbar y en el ombligo, se puede incluir una breve descripción de la sensación de pesadez densa o el calor que acompaña a esta acumulación cuando diriges la intención a esa zona. Explicar el qué y el cómo se siente a la vez. A ver, entiendo por dónde vas, pero me pongo un momento en la piel del autor. ¿No corremos el riesgo de desvirtuar un texto puramente teórico si empezamos a introducir mini ejercicios prácticos que quizá correspondan a otro manual distinto? Es una duda muy lógica, sí, pero la respuesta es que en las ciencias aplicadas, y el Qigong lo es desde luego, la teoría carece de peso si no apunta directamente a una verificación empírica. No estamos cambiando la teoría, estamos usando la percepción del cuerpo como idioma para explicarla. Si el practicante no lo siente, la teoría se convierte en dogma. Ya, se vuelve una creencia a ciegas. Tienes toda la razón. Hay que hacerlo experimentable. Y bueno, comprender ese mapa interno y cómo sentirlo nos lleva irremediablemente a preguntarnos cómo evoluciona y se mueve esa energía con el tiempo, lo que nos sitúa ante el siguiente bloque. Así es. Y aquí, el salto estructural entre la evolución cronológica del Qi humano y la mecánica de su movimiento interrumpe por completo la progresión argumental del texto. Totalmente. Es una fractura brutal la mitad del capítulo. La debilidad aquí es que la segunda sección te detalla de forma fascinante el desarrollo cronológico. O sea, arranca con el espermatozoide y el óvulo, pasa al embrión, el feto, el bebé, hasta llegar al adulto. Es un viaje biológico increíble, la verdad. Es magistral, sí. Sin embargo, termina de forma súper abrupta antes de que la tercera sección comience a diseccionar de forma súper mecánica los movimientos de apertura y cierre, y la entrada y salida del Qi. Sí, es que parecen 2 libros distintos pegados por el lomo por error. Estás leyendo sobre evolución y de repente pasas a termodinámica celular. No se explica cómo la evolución biológica que acabamos de leer desemboca en esta mecánica diaria que hace el practicante. Exacto, falta el puente.
Es que piénsalo, es como si el feto fuera una esponja sumergida pasivamente en el agua del útero, simplemente absorbiendo energía, mientras que el adulto tiene que convertirse en una bomba hidráulica que absorbe el agua de forma superactiva, y nadie te explica ese cambio. Me encanta esa imagen de la esponja y la bomba hidráulica, fíjate. Ilustra el problema a la perfección. Y la sugerencia para arreglar esto es utilizar el concepto de mezcla consciente, que el autor ya maneja, como el puente evolutivo y narrativo definitivo. Vale, conectar ambos estados. Eso es, conectar el desarrollo pasivo del feto con la práctica activa del adulto. ¿Te doy ejemplos concretos de mejora para el texto? Venga, dispara. El autor debería reescribir la transición para enmarcar la respiración pulmonar y la digestión del adulto que se describen en la tercera sección, no como mecanismos aislados, sino como la continuación madura y autónoma de la alimentación umbilical pasiva del feto. O sea, hacerle ver al lector que sus pulmones y estómago son su nuevo cordón umbilical, pero interactuando con el mundo exterior. Exactamente eso. Y otro ejemplo concreto. Hay que explicar explícitamente que el propósito de machacarse haciendo los movimientos de apertura y cierre en el adulto es intentar replicar la altísima eficiencia de absorción del chi embrionario. Intentar volver a ser esa esponja, digamos. Sí, pero ojo, bajo el mando voluntario de la conciencia, del Yi Yuan Ti. No es un proceso automático como en el feto. Y ahí te lanzo una pregunta, porque esto es clave. ¿Sería útil explicitar aquí que el objetivo último del practicante adulto es precisamente regresar a ese estado de altísima conductividad fetal, pero sin perder la soberanía de su conciencia actual? Lo digo para que no suene a regresión pura y dura. Es fundamental que se explicite, sí. Estoy convencida de que hay que dejar claro que no es una regresión al caos primitivo o a la ignorancia de un bebé, sino una evolución en espiral. Recuperas la permeabilidad física, pero mantienes la arquitectura directiva de la mente adulta. Si el autor añade esto, el salto estructural desaparece y todo fluye. Qué bueno, eso le da muchísima más cohesión. Y fíjate que esta idea del control consciente sobre nuestra energía nos conduce directos a la parte más provocadora del manuscrito, en mi opinión. Uf, sí, la sección sobre la genética y la concepción. Exacto. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la integración de la biología moderna con la teoría de la concepción corre el riesgo de transmitir un tono determinista y desalentador si no se subraya de inmediato el poder transformador de la práctica postnatal. Esa es la trampa de esta sección. Es fascinante pero peligrosa. A ver, la debilidad del texto ahora mismo es que argumenta que los factores ambientales durante la concepción determinan tu ki inicial. Y se mete en jardines importantes. Ya te digo, habla de la falta de un entorno orgásmico en los bebés probeta o de las emociones tóxicas de los padres en el momento de la fecundación y cómo todo esto deja imperfecciones congénitas gravísimas en el chi junyuan del individuo. Y claro, al exponer esto sin ningún contrapeso inmediato, cualquier lector contemporáneo se va a sentir alienado, o peor, condenado por circunstancias biológicas previas a su propia existencia. Si te dicen que tu energía base está defectuosa porque tus padres estaban estresados, pues pierdes toda la motivación para practicar. Hombre, claro, es un determinismo biológico que te quita las ganas de todo. Por eso, la sugerencia aquí es desplazar radicalmente el énfasis. Hay que mover el foco desde el juicio biológico determinista hacia la plasticidad del chi junyuan. Usarlo a favor en lugar de en contra. Eso es, utilizar estas imperfecciones de nacimiento no como una condena inevitable, sino como la justificación principal de la urgencia y eficacia de la práctica del qigong. Vale, ¿y cómo aterrizamos esto en el texto con ejemplos concretos? Pues mira, inmediatamente después de mencionar las posibles deficiencias energéticas de un bebé probeta, el autor tiene que introducir un párrafo de contrapeso. Debe explicar cómo la mezcla consciente postnatal, o sea, la práctica de qigong, está diseñada específicamente para sobreescribir y reprogramar esas limitaciones iniciales. Parchear los errores de fábrica, por seguir con la analogía. Exacto. Y además, debe enfatizar el concepto de que el ADN no es el destino final. El propio autor menciona que el entorno celular, el citoplasma y la intención pueden alterar la expresión genética, pues que use su propia premisa. Claro, apoyarse en la epigenética. Exactamente. Que lo use para empoderar al lector frente a su herencia biológica. La práctica diaria es el rediseño consciente de tu propia genética.
Pero, a ver, te cuestiono esta modificación un segundo. ¿Existe el peligro de que, al suavizar el impacto del trauma genético o las condiciones de concepción para no desmotivar al lector, estemos traicionando la visión taoísta clásica del autor? Porque clásicamente el chi prenatal se considera un factor absoluto o irreemplazable. Entiendo la duda, pero yo te argumentaría que no es ninguna traición, sino un reencuadre puramente estratégico. A ver, si el autor realmente creyera en el fondo que estas deficiencias no se pueden superar a través de la conciencia y la práctica, directamente no habría escrito un manual de Qigong de varios tomos. Totalmente cierto, no tendría ningún sentido. Sería escribir un manual sobre cómo afinar un piano que no tiene arreglo. Exacto. El simple hecho de escribir este libro demuestra que cree en el triunfo de la práctica sobre la herencia. Solo le pedimos que el tono de esta sección refleje esa creencia para no alienar a la gente desde el principio. Me convence totalmente. Bueno, pues para recapitular, esta revisión de los materiales sugiere 3 grandes áreas de mejora. Primero, añadir anclajes somáticos y experienciales al definir la anatomía energética, para hacer que la teoría sea verificable en el propio cuerpo del practicante. Lógica pasiva del individuo con la mecánica de apertura y cierre activa del adulto, usando el concepto de mezcla consciente. Y tercero, reenfocar toda esa discusión sobre la genética y la concepción para resaltar la plasticidad empoderadora de la práctica postnatal, evitando así caer en un determinismo biológico que desanime al lector. Eso es. Invitamos al autor a implementar estas sugerencias y, por supuesto, a enviar de nuevo el material revisado para continuar con este proceso de perfeccionamiento conjunto. Estaremos encantados de leer las nuevas versiones. Ha sido un análisis interesantísimo.